Estamos con el doctor Fernando Barba Hernández, quien estudió medicina general en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con especialidad en medicina interna en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS. Posteriormente, hizo una especialidad en obesidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Hoy es internista en, entre otros lugares, el Hospital Manuel G. González, el IMSS y la Clínica de Obesidad, Nutrición y Metabolismo del Centro Médico ABC. Doctor, es un privilegio tenerlo aquí en Enlace Judío para hablar de COVID y obesidad. Muchas gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Doctor, México tiene el dudoso honor de contar con el primer lugar en obesidad infantil del mundo y el segundo lugar en obesidad de adultos. Esto cobra mayor relevancia ahora en esta crisis en la que estamos inmersos de la pandemia COVID por Así es, COVID-19. así es, desde antes ya era preocupante porque se sabe que la obesidad está relacionada a algunas otras enfermedades que también tienen alta mortalidad y morbilidad, como es enfermedades cardiovasculares, que es la que sigue siendo el primer lugar de muertes en nuestro país, pero actualmente la segunda causa de muerte es infección por SARS-CoV-2, COVID-19, y actualmente pues se conoce que hay una relación estrecha entre la obesidad y el riesgo de que esta enfermedad progrese de una forma más grave, con mayor letalidad. A estas alturas de la pandemia, ¿todavía se considera relacionada la obesidad con altos riesgos de complicaciones por COVID-19? Definitivamente. Cuando surgió esta nueva enfermedad, lo primero que se investigó eran cuáles eran los factores de riesgo para que se tuviera un peor pronóstico, es decir, un mayor riesgo de requerir hospitalización, un mayor riesgo de requerir manejo en terapia intensiva y pues indudablemente un mayor riesgo de mortalidad. Inicialmente no fue muy aparente porque como se originó en China y las tasas de obesidad en China son muy bajas para su población, menos del 5%, pues inicialmente no era muy aparente, pero conforme estas infecciones se propagaron a otros países con mayor índices de obesidad, entonces se vio que había una relación muy estrecha y es cuando se vio en los primeros estudios en Italia, en Estados Unidos, en Francia, que a los pacientes que padecían obesidad lamentablemente tenían mayor tasas de hospitalización, mayor necesidad de este apoyo ventilatorio, esta terapia intensiva e indudablemente mayor riesgo de fallecimiento. ¿Y por qué se da esta relación entre obesidad y COVID-19? Entiendo que la gente obesa se inflama más que la gente normal, pero ¿qué otros factores adversos presenta la persona obesa en relación con el coronavirus? Hay que entender que la obesidad por sí misma es un estado inflamatorio crónico. Inflamación crónica es la que conlleva paulatinamente el daño a los diversos órganos que originan las diferentes enfermedades que ya conocemos que están asociadas a la obesidad, como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Pero pues es, por así decirlo, un estado inflamatorio en el cual se exacerba cuando hay esta infección por COVID-19. Hay otros factores relacionados. Se ha visto que, por ejemplo, pues el exceso de grasa a nivel torácico, pues sí, hace una barrera mecánica para la expansión del tórax, para la ventilación. También se ha visto de que el tejido adiposo, el tejido graso, sirve de reservorio para el virus y por lo tanto también condiciona que las cargas virales para SARS-CoV-2 sean más elevadas. También se ha visto que los pacientes con obesidad expresan o tienen más cantidad de receptores, que son los que utiliza este virus para ingresar a las células del cuerpo. Entonces, en conjunto, todo esto hace de que los pacientes que tengan obesidad obviamente puedan tener una enfermedad más grave, con mayor riesgo de mortalidad. También he escuchado que los pacientes tardan más, los obesos, tardan más en eliminar el virus, ¿es verdad? Es por esa cuestión del reservorio que le comentaba y la mayor cantidad de receptores.
También hay que tomar en cuenta de que las personas que padecen obesidad muchas veces también ya tienen otras enfermedades que también se han visto que condicionan un mal pronóstico. Entre las más frecuentes serían pues diabetes mellitus, hipertensión. Entonces, eso añade inclusive mayor riesgo a que las personas que tienen obesidad pero no tienen todavía el desarrollo de estas otras enfermedades. Oiga, doctor, ¿y cuáles son los retos a la hora de tratar a la persona obesa? Pues evidentemente depende del estadio de la enfermedad. Como sabemos, hay casos leves que pueden tener un manejo ambulatorio, un manejo en casa, con vigilancia estrecha. Los casos moderados, en los cuales generalmente requieren oxígeno suplementario, oxígeno a través de dispositivos, puntas nasales, pero pueden ser con muchos cuidados siendo manejados en casa o de preferencia en el ambiente hospitalario, precisamente para mejorar esta cuestión de la vigilancia y prevenir complicaciones. Y los casos graves en los cuales requieren manejo en terapia intensiva, que requieren intubarse se refiere a colocar precisamente un tubo endotraqueal, un tubo a través de la boca que llega hasta la tráquea, hasta nuestras vías respiratorias, y conectarlo a una máquina que nos va a estar ayudando a respirar. Entonces, dependiendo de estos estadios, evidentemente, pues los casos en los que más se complica el hecho de presentar obesidad, pues es en los casos graves. ¿Por qué? Porque evidentemente también es más difícil ventilarlos, es decir, es más difícil lograr esa expansión del tórax, es más difícil movilizarlos. Muy frecuentemente se requiere para su manejo hospitalario, pues acostarlos boca abajo, que se llama posición de prono, que se ha visto que ayuda mucho a mejorar las condiciones en esta enfermedad, y pues esto se dificulta en los pacientes con obesidad, además de mayor riesgo de presentar complicaciones como la formación de coágulos, trombos. Esto pues se va añadiendo y en conjunto nos incrementa en ese riesgo de mortalidad. Híjole. ¿Y hasta a partir de qué grado la obesidad se considera peligrosa en relación a COVID-19? Precisamente ya hay estudios, inclusive estudios aquí en población mexicana, tanto del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, como también ya empezamos a tener algunos resultados que están a punto de publicarse en el Centro Médico ABC, de precisamente esa relación de obesidad con la gravedad de COVID-19. Y se ha visto que esta relación es lineal, es decir, desde que se presenta obesidad grado 1 empieza a incrementarse este riesgo de complicaciones hasta, pues obviamente, su máximo, que es obesidad grado 3, que es la más severa. Entonces, de manera paulatina se va incrementando ese riesgo conforme se va incrementando el peso del paciente, y pues se ha visto que evidentemente cuando ya se tiene una obesidad grado 3 puede incrementar la mortalidad hasta 2 veces con respecto a personas que no tienen este factor de riesgo. La obesidad por sí misma, sin considerar el riesgo adicional que le puede dar presentar diabetes, presentar hipertensión, otras enfermedades relacionadas a la obesidad. ¿Cuál sería este grado 1 y grado 3 representado en kilos, por ejemplo? No se utilizan los kilos como tal porque una persona que es muy alta pues puede pesar lo mismo exactamente que una persona de estatura baja, y eso pues no refleja realmente si tienen obesidad o no. Es decir, una persona muy alta puede estar en un peso saludable, pero una persona muy bajita con exactamente la misma cantidad de kilos, pues él sí tener algún problema de sobrepeso o obesidad. Entonces, por eso se utiliza para la clasificación de la obesidad una operación, un índice que se llama índice de masa corporal, que es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud para catalogar precisamente la obesidad, que es una fórmula muy sencilla. Si no quieren hacer la operación, pues ya prácticamente en internet hay muchas calculadoras automáticas que lo realizan, y esta fórmula consiste en el peso entre la estatura al cuadrado. Entonces es conforme a esto que se calcula el índice de masa corporal, y entonces ya con esto pues se cataloga sobrepeso cuando se tiene índice de masa corporal mayor de 25, obesidad grado 1 o clase 1 cuando está arriba de 30, la clase 2 cuando está arriba de 35, y la clase 3, que es la más grave, que es a partir de 40. Ya veo.
Doctor, ¿acaso las personas obesas tienen más capacidad de infectar a otras? Eso sí, no se ha estudiado, no se ha analizado en relación se considera que, por así decirlo, la probabilidad de contagiar a otras personas es exactamente que el resto de las personas contagiadas, o sea, no por tener un mayor reservorio, pues esparcen más virus, tienen pues esa capacidad de transmisión pues promedio con respecto a cualquier otra persona. Pero tienen más capacidad de exponerse al virus, tienen más exposición al virus. No, o sea, prácticamente todas las personas tenemos el mismo riesgo de adquirir la infección. Lo que es diferente con las personas que tienen este problema de peso es una vez que ya adquieren la infección, es el riesgo de precisamente tener formas más graves. Inicialmente se comentaba de que efectivamente las personas con obesidad probablemente sí tenían mayor riesgo de contagiarse, pero es muy difícil ver si esto en realidad se debe a que, pues, obviamente las personas que están en su peso, que no tienen otras enfermedades, pueden llegar a expresar la enfermedad, pues, de manera sintomática. Pero las personas con obesidad, pues, suelen manifestar como que de manera más llamativa la enfermedad y eso podría ser un sesgo. Entonces, todavía se está estudiando eso. Hay algunos reportes que dicen que sí se infectan más las personas con obesidad, pero está a ese punto de que tal vez en realidad se infectan igual que otras personas, pero pues suelen ser menos asintomáticos. Y la relación entre obesidad y edad. La edad es un factor de riesgo por sí misma para tener pues casos graves. El punto de corte que se ha estudiado es a partir de los 65 años y por así decirlo, este punto de corte sí incrementa aún más el riesgo en personas que tienen obesidad, pero no implica que personas de menos de esa edad no puedan tener formas graves de la enfermedad. Inclusive se han visto en personas muy jóvenes, adolescentes, personas menos de 20 años, pero que tienen obesidad u otros factores de riesgo que pueden tener formas graves. Entonces, pues el hecho de ser joven no es que me quite el riesgo que me confiere la obesidad con respecto a la gravedad de la enfermedad. Claro, ¿qué medidas adicionales a las normales deben de tomar las personas con obesidad? Pues en primer lugar, continuar con las medidas estándar para evitar el contagio. Lo que se ha visto, no solo en la obesidad, sino pues para todos los casos de COVID-19, que la prevención es la mejor estrategia. Entonces, ya sabemos, distanciamiento social, evitar hacer actividades pues, de alto riesgo de contagio, a evitar hacinamiento, tener las medidas de limpieza con lavado, utilizar cubrebocas y obviamente cuando exista la posibilidad aplicarse la vacuna. Entonces, esto es lo más efectivo para todas las personas con o sin obesidad. Y les digo, una vez adquiriendo pues la enfermedad, todo depende del estadio, como les había dicho, de la enfermedad en el que se encuentre. En los casos leves, pues al igual que otras personas, implica que puede estar con manejo ambulatorio, pero sí requiere una vigilancia muy estrecha por precisamente ese riesgo de progresar a una enfermedad más grave. Ya pues en los casos moderados y graves, prácticamente pues el cuidado le corresponde al personal médico, al personal sanitario y pues lo importante de decirles a ellos es de que acudan inmediatamente si es que presentan dificultad respiratoria. Ahora, todos nosotros, yo creo, en la pandemia hemos subido de peso por pues la inactividad, la estancia en casa, el no salir, ¿no? Y muchas veces porque la ansiedad nos lleva a, pues a comer. Entonces, ¿qué pasa con las personas obesas? ¿Qué Sí, ha pasado en tu opinión? han empezado igual también a hacer estudios con respecto al impacto que ha tenido la pandemia en algunos de los hábitos que normalmente pues llevamos de manera saludable. Por ejemplo, en Reino Unido se ha visto que con ya datos claros, ¿no? Suposiciones de que eso sí ha llevado a la población a estar más tiempo inactiva, a estar más tiempo viendo la televisión, pantallas, a dejar sus hábitos saludables y pues eso también nos incrementa el riesgo de incrementar de peso. Lo que comentabas con respecto de comer más, a eso lo llamamos comer emocional, porque muchas veces no identificamos
que estamos comiendo no por hambre, sino realmente por tratar de combatir algún tipo de emoción negativa, ya sea tristeza, ansiedad, inclusive no tiene que ser una emoción muy, por así decirlo, evidente, puede ser simplemente aburrimiento, y eso nos lleva a consumir más alimentos y indudablemente de manera progresiva a incrementar de peso. Entonces, obviamente, para tanto las personas que no tienen obesidad como las personas que tienen obesidad, lo más adecuado es bajar de peso y pues los que están en su peso adecuado mantenerse. Entonces, esto pues no solo para la crisis de la pandemia, sino para el resto de su vida, porque les había dicho que pues no solo el COVID es el problema con los pacientes con obesidad, sino también el resto de las enfermedades, y les digo, sigue siendo número uno de causa de muerte en nuestro país, infarto agudo del miocardio, enfermedad cardiovascular, que está muy relacionada precisamente con obesidad y síndrome metabólico. Entonces, pues tenemos que intentar continuar con un estilo de vida saludable, y lo más importante es mantenerlo a largo plazo, porque es muy frecuente que cuando tratamos de no sé, ponernos a dieta, hacer cambios positivos en nuestra vida, los hacemos pero de manera muy temporal, y eso lleva a la reganancia de peso o el llamado fenómeno rebote. Entonces, eso es porque hacemos cambios en nuestra vida, pero cambios que no están como pensados mantenerlos a lo largo de pues muchos años. Hábitos que, por así decirlo, podamos mantener y conservar de tal forma que tengamos un estilo de vida saludable, no solo por un mes, 2 meses, sino a lo largo de nuestra vida. Así es, pero usted ha visto que sí ha aumentado la obesidad debido a la pandemia. Sí, sí hemos visto un incremento de peso. Hay algunas personas, que lamentablemente son la minoría, que precisamente al ver esta relación de COVID con la obesidad, pues se han motivado y han empezado a hacer cambios en su vida, han empezado a hacer ejercicio, aunque sea en casa, a empezar a hacer elecciones más saludables en su alimentación, pero lamentablemente pues no es la regla general, al contrario, pues generalmente son las excepciones, y para la gran mayoría de la gente pues la pandemia nos ha llevado a pues, ser un poco más sedentarios y lamentablemente también alimentarnos pues peor. Sí, es un problema ahora. ¿Implica la obesidad una cuarentena más larga? Pues realmente se refiere cuando ya se contagiaron, o sea, Y de cuando ya recuperación. están contagiados y tienen que estar en cuarentena. No, o sea, lo que se ha estudiado es que precisamente en los casos leves puede ser suficiente con 10 días, mientras los 2 últimos ya estén asintomáticos, pues generalmente pues para evitar confusiones, muchas veces las indicaciones del gobierno, de Secretaría de Salud, es estar en cuarentena 2 semanas, pero esta recomendación es la misma para todas las personas que tienen precisamente los casos leves. Los casos pues moderados y severos sí se puede llegar a prolongar un poco el periodo de contagio, pero como pues son casos que se manejan a nivel hospitalario, pues generalmente los médicos son los que deciden cuándo ya pueden ser egresados a casa y cuándo ya es seguro pues pasarlos, si es que todavía tienen que estar hospitalizados por algún otro motivo, pasarlos al área de hospitalización general, no un área COVID. Los obesos son un grupo de riesgo, pero no provocan empatía y respeto como el grupo de las personas mayores. ¿Cómo les afecta en este aspecto en la pandemia? Bueno, esto es un problema que existe igual también desde antes de la pandemia, que igual los especialistas que nos dedicamos a fomentar este manejo adecuado de la obesidad, pues estamos luchando día con día para tratar de igual quitar estigmas que existen, inclusive por parte de servidores públicos, de médicos, de personal de salud, hacia las personas con obesidad. Entonces, estos estigmas condicionan que las personas pues no se acerquen a un tratamiento adecuado, que muchas veces tengan también algún problema de trastorno depresivo, de trastorno de ansiedad, que obviamente también puede condicionar pues disminución en su calidad de vida, inclusive riesgo de suicidio. Pues esta estigmas también ¿Afectando lleva. hasta el suicidio llega?
Pues hay casos que lamentablemente pues la depresión, por así decirlo, llega a esos puntos. No son la mayoría de los casos, pero pues es un riesgo latente. Pero al fin y al cabo, estos estigmas condicionan una barrera para que estas personas se acerquen, para que estas personas reciban un tratamiento adecuado, para que estas personas tengan calidad de vida, para que estas personas pues se sientan incluidas en su comunidad y pues puedan también realizar estos cambios positivos de manera paulatina, de manera un poco más fácil. Sí, me imagino. Para cerrar, doctor, usted trabaja en distintos ámbitos, tanto en el IMSS como el ABC, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre los grados de obesidad en los distintos lugares en los cuales usted labora? Como les había dicho, por este mayor riesgo de complicaciones de las personas que padecen obesidad, pues sí se nota una mayor población con obesidad en la terapia intensiva COVID, en el área de hospitalización COVID. Y como les había dicho, también ya se han hecho algunos estudios con respecto a cómo le va a esta población en los hospitales de aquí, de nuestro país. Y entonces se ha visto que, por ejemplo, las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de necesidad de terapia intensiva del 5% contra el 3.3% de las personas que no tienen obesidad. También un mayor riesgo de mortalidad de 13.5 contra 9.4 de las personas que no padecen obesidad y pues también mayor riesgo de requerir intubación, ¿no? de apoyo mecánico ventilatorio de 5.2 contra 3.3%. Entonces eso pues hace que lamentablemente, pues sí tengamos una mayor proporción de personas con obesidad, pues en el ambiente hospitalario. Y eso en todos los hospitales. Sí, o sea, la única diferencia que se ha visto con el estudio que hemos realizado en el Centro Médico ABC es de que las personas con obesidad sí tienen un mayor riesgo de requerir terapia intensiva, de requerir intubación, pero tienen un riesgo de mortalidad muy similar al resto de la población, porque sabemos que afortunadamente en nuestro hospital, pues la terapia intensiva es de las mejores en el país, las mejores calificadas, las que cuentan con todos los recursos, pero pues eso no implica que no tengamos que cuidarnos porque también hay un cupo limitado, lamentablemente. Y se ha hecho entonces estudios en el Salvador Subirán y se ha hecho, o sea, en el Instituto de Nutrición y se han hecho otros estudios en el ABC y han coincidido. En relación a este mayor riesgo de requerir ventilación mecánica, terapia intensiva, sí coinciden. La única diferencia, les digo, es en lo reportado en relación a la mortalidad, que para el Centro Médico ABC, pues tiene un riesgo muy similar a las personas que no padecen obesidad, pero pues como saben, la enfermedad, un menor riesgo no implica un riesgo igual a cero. Entonces, eso implica que también tengamos que seguir cuidándonos. O sea, sí es una enfermedad potencialmente mortal. Pues a cuidarse mucho y a cuidar esta obesidad, hay que consultar el médico, hay que atenderse, ¿no, doctor? Definitivamente, y algo que sí me gustaría comentar es de que también importa la forma con la cual se baja de peso, porque lamentablemente pues también hay formas que pueden ser efectivas pero peligrosas para la salud. Y hay una serie de fármacos que pues no están contraindicados a nivel internacional, pero que lamentablemente se pueden llegar a consumir y conseguir aquí en México, que pues nos incrementan riesgo de enfermedades hormonales, de trastornos hormonales, pero principalmente de riesgo cardiovascular, es decir, mayor riesgo de arritmias, de infartos, y pues obviamente esas son formas no saludables de bajar de peso. También hay formas que, aunque se consideran pues menos nocivas, es decir, no con fármacos, pero como son muy agresivas, pues es imposible mantenerlas en el tiempo, ¿no? Entonces, pues son dietas que sí logran sus objetivos, pero como pues son muy agresivas, hacen que este peso pues no se pueda, aparezca el famoso fenómeno rebote, ¿no? Entonces, hay formas de lograrlo, formas
de poder mantener esta pérdida de peso y una vez que alcanzamos un peso saludable, pues mantenerlo a largo plazo y evitar pues este fenómeno rebote, porque no tiene mucha utilidad bajar 20 kilos de peso si al año, a los 2 años, pues incremento 30 kilos, ¿no? Entonces, es importante también eso, o sea, y es importante mantener el peso saludable a largo plazo y no solo verlo como una meta temporal de 1 mes o 2 meses o 3 meses de dieta y ejercicio. ¿Y cuáles son esas medicinas que son tan peligrosas? Pues supongo que ahorita tendría conflictos al decir marcas en particular, pero son fármacos que se basan en hormonas de la tiroides, son fármacos que se basan en productos muy similares a las anfetaminas, que pues se ha visto que son riesgosos para la salud. Y hay algunos medicamentos que se venden como para bajar de peso, pero que contienen productos que también son tóxicos para el hígado, que pueden causar daño hepático. Entonces, pues digo, marcas si no las puedo comentar por No, obvias pero razones. ¿cuál es el componente activo, digamos, de esto? Las más famosas son las que se basan en hormonas tiroideas. Sí, porque a veces le dicen a uno, bueno, me dio el nutriólogo unas pastillas que me quitan el hambre. Tómatelas, se te va a quitar el hambre, ¿no? Pues hay que saber que hay fármacos que sí son aprobados para la pérdida de peso, pero esto, en primer lugar, siempre están acompañados de un programa, de un plan nutricional y un programa de ejercicio. Y este medicamento, pues, está aprobado pues, a nivel internacional por la FDA, por la Sociedad Europea, y que obviamente tiene sus indicaciones, contraindicaciones, y todo esto tiene que ser indicado por un médico. No puede indicarlo ningún nutriólogo, no puede indicarlo pues ningún otro tipo de personal de salud. Y les digo, obviamente, pues tiene que tener un seguimiento también de vigilancia para ver que no haya efectos adversos, para ver que sea efectivo. Entonces, sí hay fármacos que son adecuados, que están aprobados, que son seguros, pero pues les digo, lamentablemente, pues muchas veces también uno no tiene ese conocimiento y se acerca a personas que ya sea con saña o sin saña, pues les venden productos pues nocivos para la salud. Así es, pues vamos a tener mucho cuidado con mantener nuestro peso y con tomar las medicinas, los medicamentos adecuados. Muchísimas gracias por esta entrevista y estamos en contacto para saber más de obesidad y COVID. Gracias.